consumo personal en relación a las actividades deportivas. Viendo los proyectos que se proponen, claramente ahí no está bien claro si se trata de una legalización absoluta o si efectivamente, teniendo en cuenta algunos fallos de los tribunales, se va a analizar los casos en donde dicha tenencia para consumo personal no afecta realmente a terceros. Quienes, como es mi caso, trabajamos mucho en lo que es el deporte y el desarrollo de los deportes en los menores, nos encontramos a veces al leer la ley con que nuestros legisladores, a mi forma de ver, nos proponen una ley bastante impráctica. Es decir, yo estoy a cargo de un grupo de menores en un club de fútbol, de vela, de lo que sea. Y en ese ambiente que justamente lo estamos destinando a la protección, a sacar a los chicos de esos ambientes y demás, tenemos una persona mayor que decide consumir estupefacientes en ese ambiente. Esta conducta está dentro de la órbita privada de este sujeto o de alguna manera me impone a mí la situación de decirle, por favor, estoy acá desarrollando el deporte, sacando a los menores de la droga, sin embargo, él estaría ejerciendo un derecho constitucional, según se dice, de poder consumir estupefacientes. Y yo, claramente tendría que la ley proteger esta situación, es decir, lo que sería la tenencia para consumos en lugares cuando se hace ostentación y demás, o sea, la prohibición en sí misma tiene un efecto concreto, que es que, por ejemplo, cuando nosotros salimos de clases al hall o al estacionamiento, no haya alguien a pleno día fumando, por ejemplo. O sea, es decir, la prohibición en sí mismo genera que ese consumo particular inmediatamente se genere en ámbitos privados, porque en realidad el consumo en ámbitos privados prácticamente no es punible porque no hay forma que las fuerzas del orden público ingresen a lugares privados y verifiquen que alguien en su casa está consumiendo estupefacientes. Los casos que hemos visto jurisprudencialmente son casos en donde se había ingresado a ese domicilio por un procedimiento por otra causa, entonces como estaban allanando por robo de autos y ahí encontraban marihuana y esa marihuana estaba dirigida al consumo personal, terminaba el delito en un concurso, la tenencia para consumo de estupefacientes terminaba con un concurso del otro delito. Pero en realidad el principal problema lo tenemos en la vía pública, el principal problema lo tiene la señora que manda a su chico al almacén y pasa por la esquina, en donde hoy, más allá que es punible de acuerdo al Código Penal, hay un grupo de chicos un poco más grandes y le ofrecen en forma gratuita estupefacientes a este menor. Y la señora que lo mandó al chico a que le compre la leche al almacén, ¿qué herramienta, qué ayuda recibe del Estado para estos casos? Entonces, creo que se tiene que generar un debate. Yo entiendo ciertos fallos en donde se habla del ámbito privado, podemos o no compartirlos, pero lo que sí es cierto es que los ciudadanos comunes y quienes nos dedicamos a impulsar a los menores en los deportes, necesitamos la colaboración del Estado, en donde el Estado de alguna manera guíe y diga, esto es una conducta que hace mal, esto es una conducta prohibida. Y en esta línea, veamos cuáles son las herramientas. Todos compartimos que penas desproporcionadas no nos llevan a una solución. Pero tampoco demerezcamos los artículos que prácticamente se derogan, en donde de alguna manera le imponen al Estado la obligación de brindar un tratamiento. Porque hoy si analizamos los artículos 16, 17, 18 y 21, en realidad le estamos imponiendo al Estado. Yo me acuerdo de un juez que era juez en el Tribunal Penal número 1 y pobre murió saliendo de su despacho en el Palacio de Comodoro Pi, el doctor Martín Federico. Y él, cuando se planteaban esta cosa, decía, ¿cómo vamos a sacar estos artículos que le imponen la obligación al Estado de colaborar con las familias de los hijos drogodependientes? Entonces, la ley actual trata al menor como un enfermo. Lo que pasa es que la amenaza de pena está vigente porque, en definitiva, es lo que impulsa en determinado momento a que actúen las fuerzas públicas. Porque si las fuerzas públicas en la vía pública ven menores drogándose, la posición del Estado puede ser sigo porque es una acción privada o actúo. Y cuando actúo, ¿qué hago? Confisco. Y cuando confisco, ¿qué hago? Comunico a los mayores
Y además ya para los menores esto no es delito, porque es un delito de tipo correccional, y los delitos correccionales en los menores no se penan, así que ni siquiera sería un problema. Pero hay una herramienta eficaz, el tema es que no se aplica. ¿Y qué hacemos en esta situación? Yo he visto muchos casos de familias trabajando en tribunales que a partir de una actuación policial toman real noción del problema de la drogodependencia. Es decir, hay una negación de los padres respecto a que nuestros hijos son drogadictos. Es decir, y lo he visto en casos de compañeros míos de colegio donde los últimos en aceptar esto, incluso abriéndole la mesa de luz y viendo que tiene sustancias estupefacientes, lo vuelven a cerrar y su hijo no es drogadicto. Y realmente empiezan a solucionar o a caminar para poder solucionar el problema de su hijo una vez que hay una intervención policial. Estamos de acuerdo que esa intervención policial debe ser razonable, debe ser proporcional, no debe haber una amenaza de pena desmedida, estamos en eso todos de acuerdo. Pero es la única forma de que esto sea a nivel nacional, porque si nosotros lo pasamos esto a contravenciones menores, bueno, en Capital va a ser una cosa, en provincia, en San Isidro va a ser otra, en Vicente López va a ser otra. Después, ¿cuáles son las fuerzas que hay en todo el país en forma municipal que pueden actuar en estos casos? No las hay. La otra propuesta que se hace es transmitirle esto a los jueces civiles. Y yo lo he hablado con jueces civiles, ellos no están de turnos esperando que la policía lo llame para actuar. El que está en contacto permanente con la policía es el juez penal. Entonces, realmente los jueces civiles, si los llamamos y los consultamos, les van a decir, señores, no nos metan en esto porque no tenemos ni idea. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de proponer una ley y ver después cómo la vamos a implementar. Entonces, lo que yo creo es que las leyes tienen que tener un claro sentido práctico. No debemos teorizar tanto y no ver el sentido práctico. Y tenemos que modificar esta ley, tenemos que trabajar para que esta ley sea mejor, que sea más eficaz, pero pensemos en cómo ayudar a todas las personas que trabajan con menores, que trabajan en el deporte, en donde esta prohibición, a mi forma de ver y con el trabajo que yo desarrollo con menores, nos ayuda. Aunque sea poco, pero nos ayuda. Nos podría ayudar mucho más si se cumpliera. Muchas gracias.